Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo del Señor. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa del Señor. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el sacerdote del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo del Señor y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa del Señor. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa del Señor, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedras de cantería para reparar las grietas de la casa del Señor, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa del Señor no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo del Señor, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa del Señor. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos no lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Porque lo hacían ellos fielmente. Que el Señor bendiga su palabra. Querido que los niños estén aquí, porque es bueno que los niños escuchen también la palabra del Señor. Y no vamos a hablar de dinero en esta noche, ¿vale? Que nadie se asuste. Y si te has asustado al escuchar tanto dinero es porque hay un problema en tu corazón. Pero no vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de lo que nos habla este texto. De compromiso. De compromiso. Amén. Y lo hemos leído justo después de que hemos cantado: todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. Bueno, pues este texto nos va a revelar si es verdad que todo lo que tú dices que eres y que tienes le pertenece al Señor, o todavía tiene otro dueño. Amén. Amén. Pues vamos a dejar ya que los peques pasen a la escuelita y los demás nos disponemos a meditar en la palabra del Señor, a la vez que saludamos a quienes hayáis ido llegando durante el tiempo de la alabanza y el canto. Amén, vamos por favor cerrando ya la puerta. El Señor en este año nos está hablando de dar pasos. De dar pasos. Y no pasos hacia atrás, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, sino dar un paso más, un paso hacia adelante. Yo no sé cuántos de vosotros, hasta el día de hoy, después de ya 3 meses que han pasado desde que el Señor nos dio esta palabra, habéis estado dando pasos en vuestra vida espiritual, en vuestra vida personal. No sé cuántos habéis determinado en vuestro corazón el que aquello que todavía no habíais entregado al Señor, ya de una vez por todas le haya sido entregado. Aquellos que quizás sumidos en dudas, en indecisión, en miedos y en temores, habéis dejado atrás todo eso para dando un paso de fe hacia adelante, consagrar vuestras vidas un día más y un paso más al Señor.
Hemos leído este pasaje que encontramos en Segunda de Reyes y que narra uno de los muchos acontecimientos de la historia del pueblo de Israel. Y como decía, quizás alguno se haya puesto nervioso porque ha escuchado la palabra dinero muchas veces. Y yo digo, si te pones nervioso o nerviosa cuando te hablan de dinero es porque tienes un problema, amas demasiado el dinero todavía. Porque este pasaje no nos está hablando de dinero. Este pasaje nos está hablando de compromiso. De compromiso. Y es que el Señor, en este año, quiere que tú y yo demos un paso más de compromiso con Él y con su casa. ¿Amén? ¿Amén? La vida, desde que bien pequeñitos, nos hace comprometernos. Y cuando hablo de comprometernos no lo digo en un sentido negativo, lo digo en un sentido positivo. Llegamos al cole y ya con nuestros amiguitos empezamos a tomar compromisos de amistad. Venga, yo te doy 3 canicas y tú me das 2 chapas, ¿vale? Solo tengo una chapa, bueno, pues te comprometes conmigo que mañana me vas a traer la otra y yo te doy las 3 canicas. Eso es un compromiso. Empezamos a decir, amigos para siempre, ¿eh? Y de repente decimos, corta, y cortamos, ya no tenemos compromiso. Pero seguimos creciendo y nos comprometemos con nuestros amigos y amigas quizás adolescentes, en el instituto, en la facultad, en el trabajo, cuando formamos una familia. Todo son compromisos que vamos adquiriendo. Y yo no sé tú, pero cuanto más crecemos, cuanto más maduramos, somos mucho más conscientes de que vivimos en sociedad, de que no podemos vivir aislados y que no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta. Porque viviendo en sociedad estamos comprometidos con esa sociedad. Tenemos unas responsabilidades para con aquellos que nos rodean. Vivimos de situaciones y de personas que nos llevan a comprometernos. Ahora bien, cuando venimos a Jesús, esto no cambia. Nuestra vida con Jesús, desde el momento en que lo conocemos, es una vida ¿de qué? De compromiso. Y es un pacto de amor que hacemos con Él. Y ese pacto no se sella con un anillo como en el matrimonio. No se sella con un contrato escrito. Se ha sellado con la sangre de Jesús en la cruz. ¿Amén? Ese pacto no lo has sellado tú, lo has sellado Cristo. Pero tú y yo hemos entrado a formar parte de ese compromiso que Dios tuvo con la humanidad el día en que pecamos y nos alejamos de Él. Y sabéis, ese pacto, ese compromiso con el Señor es algo tan familiar, es algo tan cotidiano en nuestras vidas que en muchas ocasiones se nos olvida. Y dejamos que otras muchas cosas nos comprometan y nos impidan cumplir con aquello que debería ser nuestra prioridad en la vida. Ser fieles al compromiso con el Señor y con su casa, con su obra. ¿Amén? Por eso digo que este texto nos habla de compromiso, porque aquí nos habla de una historia en la cual cuando el templo había ya pasado varios siglos desde que el templo había sido construido y como todo edificio, pues hay que mantenerlo. Hay humedad, se van desconchando las paredes, las vigas hay que revisarlas y repararlas, las piedras se pueden ir soltando y había grietas en la casa. El rey, que dice la palabra, hizo lo recto y lo correcto delante del Señor siempre que el sacerdote lo aconsejó. Se acerca al templo y dice, oye, ¿por qué? Si estamos recaudando dinero para que arregléis la casa, ¿por qué la casa sigue con grietas? ¿Por qué estáis faltando a vuestro compromiso con lo que os habíamos encomendado? Y lo que os habíamos encomendado era que del dinero que se recaude arregléis la casa del Señor, arregléis y reparéis las grietas del templo de Jerusalén. Y es que en primer lugar me gustaría que recordemos esto, hermanos. Compromiso es sinónimo de pacto. Compromiso es sinónimo de pacto. Y lo que yo veo en la Biblia es que el Señor se ha comprometido con la humanidad desde el principio al 100%. Se comprometió cuando creó a Adán y a Eva y hizo un pacto con ellos. Hizo un pacto, el pacto adámico, podéis estudiar las dispensaciones. Ellos quebraron ese pacto y el Señor no quebró el suyo. Y entonces tuvo que renovar un pacto nuevo.
Dios está involucrado al 100% con su creación y Él nunca va a quebrar su compromiso con nosotros. De hecho, en Éxodo capítulo 19, en el versículo 5 leemos: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Fijaros, aquí vemos un pronombre posesivo, el mí, el mío, el mía. Es su pacto, es su tierra, es su pueblo. Y Él quiere hacer un pacto, su pacto, en su tierra con su pueblo, que somos tú y yo. Ahora tú y yo escogemos qué hacemos con ese compromiso que Dios quiere tener con nosotros. Si vemos la palabra, hermanos, podemos observar que el Señor siempre, siempre ha cumplido la parte de su pacto. Pero también desde el principio, como vemos en este texto que hemos leído en esta noche, podemos observar que su pueblo, en aquel momento la nación de Israel, y hoy día también la nación de Israel, y después su iglesia, sí que quebramos su pacto, sí que fallamos en nuestro compromiso. ¿Cuántos de aquí podemos decir, yo he sido siempre fiel al Señor? ¿Cuántos? Ninguno. Seríamos mentirosos si dijéramos que siempre, cada día de nuestra vida, hemos sido fieles al Señor. Ahora bien, cada vez que tú has sido infiel a Dios, ¿ha sido el Señor infiel contigo? No, ¿verdad? El Señor ha sido siempre fiel. Este texto del que hemos leído tuvo lugar hace 2500 años. Han pasado 2500 años y la infidelidad del pueblo de Dios sigue siendo un denominador común. ¿Por qué? Porque tú y yo, en nuestra humanidad, seguimos siendo frágiles y nos cuesta comprometernos y después nos cuesta mantener nuestros compromisos con el Señor. Tristemente la historia no ha cambiado mucho, pero no estamos aquí para hablar de lo negativo, sino de todo lo bueno que Dios nos quiere enseñar. Fijaros, cuando nos casamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Comprometernos? ¿Nos comprometemos? El hombre con su mujer, la mujer con su hombre. ¿Nos comprometemos? ¿A qué? Bueno, a llevar una vida juntos y a llevarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, cuando entramos a formar parte de una empresa o entramos en un trabajo y firmamos el papelito, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos comprometiendo con esa empresa o con ese jefe o con la persona que nos va a dar trabajo a cumplir con un pacto que es sellado en un contrato laboral, que tiene la firma del que contrata y del contratado. Y en ese pacto nos comprometemos a ser buenos trabajadores, a ser puntuales y a no defraudar, a no engañar, sino a hacer nuestro trabajo de forma correcta. Cuando nos relacionamos con los demás, cuando hacemos amistades, estamos comprometiéndonos con esa persona. Nos comprometemos a cuidarnos el uno al otro, a respetarnos el uno al otro. Y cuando nos convertimos al Señor, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, estamos sencillamente comprometiéndonos con Él a amarlo, a servirlo, a honrarlo y a conocerlo cada día más. Es un compromiso. Yo no sé qué evangelio te han predicado a ti, no sé qué evangelio has entendido tú, pero el evangelio es un compromiso, es decir, es un pacto. El pacto de Dios con los hombres. Es un nuevo pacto, porque el viejo pacto ya ha sido cumplido en la persona de Jesucristo. Ahora tenemos un nuevo pacto, no sujeto a la ley, sino por la gracia que ha sido revelada en la persona y la obra de Jesucristo. Pero sigue siendo un pacto, sigue siendo un pacto. No es algo que Dios ha creado para ser quebrantado. Sigue siendo un pacto en el cual el Señor siempre cumple con su parte. Tú y yo, como decía hace un instante, hemos firmado el día que le hemos entregado nuestra vida, que hemos reconocido a Jesús como Señor, Salvador de nuestra vida, que le hemos abierto nuestro corazón, le hemos pedido perdón por nuestros pecados. En ese momento hemos firmado un pacto, hemos firmado un compromiso, un contrato que no podemos ni debemos quebrantar, porque ha sido sellado con la sangre de Jesucristo en la cruz. Amén. Y además, mis amados,
Es un pacto eterno. Pero recuerda, lo decía hace un instante, es su pacto, no es tu pacto. Es su pacto. En su tierra, no es tu tierra. Es su tierra y es con su pueblo. O sea, no es tu vida, es su vida. Es su vida. Hace 2 semanas Maximiliano nos recordaba, tú y yo no tenemos derecho a desobedecer a Dios. No tenemos derecho a romper el pacto con Dios. No tenemos derecho. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece al Señor. Así que no podemos hacer, bueno, poder podemos, pero no debemos hacer nada que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. De otra manera estamos rompiendo ese pacto. Y el que cumple el pacto es bendecido. Quien no lo cumple paga las consecuencias. Yo como ciudadano me comprometo a cumplir las leyes que rigen esta sociedad. Si yo incumplo las leyes, ¿qué pasa? La otra parte, ¿qué hace? Dice, bueno, chaval, no pasa nada, vamos a hacer la vista gorda. No. Si tú vas a 80 en un tramo de 60, hay un radar y te cazan, ¿qué tienes que hacer? Pagar la multa, ¿verdad? Y si es un tramo de 60 y vas a 120, deja de conducir. No tienes cabeza. No tienes cabeza. Si tú vas a una tienda de ropa y pagas 3 prendas, pero te llevas 5 a casa y de repente el guardia de seguridad te pilla, ¿qué tienes que hacer? Decir, no, era para los pobres. Llegó Robin Hood. No, tienes que devolverlo y pagar la multa que te pongan. ¿Por qué? Porque tú te has comprometido, igual que yo, a vivir sujeto a unas leyes que rigen nuestra sociedad. Si tú defraudas a Hacienda y Hacienda te pilla, ¿qué tienes que hacer? ¡Ay, no lo sabía! ¿Saben que el desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento de la ley? Dios siempre cumple su pacto. Dios siempre cumple su parte. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y Él no puede contradecirse. Y el Señor nos está recordando en este tiempo que debemos dar un paso más en un compromiso con Él. Ahora bien, y ya quiero entrar en la segunda parte de esta meditación. ¿Sabes que nuestro pacto, tu pacto con el Señor, tu compromiso con Dios, te compromete automáticamente con la obra de Dios? Tu compromiso con el Señor te compromete inexorablemente, irremediablemente, inevitablemente con la obra de Dios, con su casa, con el templo de Dios que es la iglesia. No puedes decir, yo amo a Dios y no me comprometo con la iglesia. Una de dos, o no amas a Dios o es que no sabes dónde estás. Porque nuestro compromiso con Dios automáticamente nos liga, nos une, nos compromete con la obra del Señor. Y es de lo que nos está hablando este texto. Una cosa que descubrimos en la palabra, amados hermanos, es que Dios está involucrado 100% con su obra. El Señor está involucrado 100% con su misión aquí en la tierra, que es traer salvación a esta humanidad por medio del Evangelio a través de la Iglesia. El Señor está involucrado al 100%. Y la pregunta que Dios te hace a ti en esta noche, ¿tú en qué medida estás involucrado con Dios y con su obra? ¿En qué medida estás comprometido con el Señor y con su obra? Y no me tienes que contestar a mí, pero te tienes que contestar a ti en tu corazón y ser muy honesto, muy honesta. ¿Por qué? Porque Dios sabe si le estás diciendo o no la verdad. El Señor sabe si le decimos o no la verdad. Hubo un momento en la vida de los discípulos en que tuvieron que decidir, porque Jesús empezó a hablar y empezó a hablar de una forma alegórica, pero extremadamente dura para la mente de un judío. El que no bebiere mi sangre y comiere mi carne no es digno de mí. Les estaba diciendo, tenéis que ser caníbales, o eso es lo que ellos entendían, para poder seguirme. Y entonces dice que muchos de los que le habían seguido hasta ese momento le dejaron. Cuando lo ve Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿qué? ¿También vosotros me queréis dejar? ¿También vosotros queréis volver atrás? ¿Y qué le dice Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? No entendemos lo que nos dices. Es demasiado fuerte, es demasiado duro. No lo podemos comprender todavía. Pero hemos descubierto que tú eres Jesús, que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el enviado, que tú eres aquel que había sido prometido siglos atrás para redimir a Israel y a toda la humanidad de sus pecados. ¿A quién más vamos a ir? ¿A dónde más vamos a ir?
Los discípulos habían entendido que aun sin haber comprendido casi nada de lo que Jesús les decía, su pacto era irrevocable. Su pacto con Jesús era irrevocable. Ahora bien, mis amados, hay muchos tipos de compromiso. Hay muchos tipos de compromiso que además la Biblia nos habla de ellos. Cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Amén? Y gloria a Dios por ello, que somos todos diferentes. Lo bueno es que somos todos guapos. Bueno, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios es guapo, así que todos los demás somos guapos. Así que como todos somos diferentes y todos hemos recibido algo diferente para la edificación mutua, el Señor a cada uno, dentro del compromiso adquirido, le pedirá algo diferente. Al ojo, ¿qué le demanda el Señor? Que vea. Al oído, que oiga. A la boca, que hable. A los brazos, que abracen. A las manos, que toquen, que trabajen. A los pies, que caminen. Al corazón, que lata fuerte. Y a las espaldas, que sujeten el peso. Cada uno tiene su función dentro del cuerpo. Y cada uno debe ser fiel a aquello que Dios le ha dado. Cada uno debemos cumplir con aquello que el Señor nos ha dado y ahí donde el Señor nos ha puesto. Dice 1 Corintios 12, 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y además sabemos que a cada uno, es decir, a cada uno de nosotros, el Señor nos ha capacitado para cumplir con ese compromiso adquirido con el Señor. Fijaros lo que dice un poquito más adelante, o un poquito más atrás en este pasaje de 1 Corintios capítulo 12, donde nos habla acerca de los dones. A partir del versículo 8 dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que Dios, para que tú puedas cumplir con tu parte del pacto, con tu parte del compromiso, te ha capacitado, porque es su pacto, es su obra sobre su tierra, en su pueblo. Y como tú y yo somos meros receptores, lo único que debemos hacer es, con la ayuda y la gracia del Señor, porque solos no podemos, permanecer fieles al compromiso adquirido con el Señor y, de consecuencia, con su obra. Con su obra. Hermanos, si decimos amar a Dios, no tenemos excusa para no servir a Dios. Si decimos amar a Dios, no tenemos excusa para no entregarle al Señor todo lo que somos y lo que tenemos. Si le negamos a Dios algo, es que realmente no amamos a Dios. Nos amamos aún más a nosotros mismos. Si decimos, esto Señor no te lo quiero dar porque estoy enfadado con mi hermano, porque el pastor es muy feo, porque la hermana me ha dicho no sé qué. Si tú le niegas a Dios algo de lo que tú sabes que a Dios le pertenece, por favor, te pido que no digas que amas a Dios. Porque a mí me puedes engañar, pero al Señor no. Y estás poniéndote en un grave problema delante del Señor. Yo no estoy aquí para meterte miedo, pero sí para recordarte que si eres tan fiel con tu trabajo, tan fiel con tu familia, tan fiel con tus compromisos en la tierra, no te olvides de ser fiel en tu compromiso con el Señor. Porque al final, cuando tú y yo ya no estemos aquí, no le rendiremos cuenta al jefe, ni le rendiremos cuenta a Hacienda, ni le rendiremos cuenta a la iglesia o al pastor, le rendiremos cuenta al único juez justo, que es Jesucristo de Nazaret. Y ante Él tendremos que o levantar la cara o agachar la cabeza avergonzados. Y hay varias formas de entrar en la salvación. Con el bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. O entrar vas a entrar, pero no veas la que me has dado, hijo. No veas. Hermanos, hermanas, si amamos al Señor, nuestro compromiso con Él ha de ser firme e inquebrantable. ¿Amén? ¿Amén? Ahora bien,
¿Por qué, pues, nos pasa a nosotros en ocasiones como le pasaba a Israel en los tiempos del rey Joás? ¿Por qué hay grietas en la casa? ¿Por qué tantas veces hay necesidades en el cuerpo de Cristo? Cuando esas necesidades podían ser perfectamente suplidas por las personas que formamos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay tantas personas que en ocasiones pasan soledad? Y lo fácil es decir, bueno, para eso tenemos el pastor. Para eso está la hermana que es muy madura. ¿Por qué tantas veces tenemos que unos poquitos hacer tanto mientras los demás se ocupan de otras cosas? ¿Por qué tantas veces tenemos que hacer encaje de bolillos para poder hacer una pequeña inversión cuando en las cuentas bancarias de muchos de los que estamos aquí hay más dinero del que necesitamos? ¿Por qué? Pues sencillamente yo creo, hermanos, hermanas, porque se nos olvida o no comprendemos la magnitud y las implicaciones de nuestro compromiso con el Señor. No lo hemos comprendido. Pedro y sus amigos no entendían lo que Jesús les decía, pero sí entendían una cosa: Señor, no podemos ir detrás de ningún otro. No podemos seguir a ningún otro. No podemos ir a ninguna otra parte. Solamente contigo podemos estar y queremos estar. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Fijaros, Nehemías en el capítulo 13, versículos 10 y 11. Y estamos hablando siglos después, cuando ya la casa, el templo, había sido destruido por la infidelidad de la nación de Israel. Y se estaba empezando a reconstruir. Pero una vez más, años después de que se empieza a reconstruir, la obra se para. Y el pueblo se dedica a construir sus casas, se dedica a artesonar sus casas, se dedica a vivir bien, se dedica a cultivar sus tierras y se olvidan del compromiso con el Señor que les ha hecho volver del cautiverio. Se olvidan del Dios que los ha sacado de Babilonia para introducirlos en la tierra que Él les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob muchos siglos atrás. La historia se repite, es cíclica, pero Dios nunca olvida su pacto. Y en Nehemías 13, versículo 10 en adelante, leemos así: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Quizás tú y yo, hoy, al igual que los levitas en su tiempo, ante un momento de crisis, ante un momento de dificultad, ante un momento difícil de nuestra vida, hemos decidido huir a nuestra heredad, es decir, huir a nuestras cosas, huir a nuestras labores, dedicarnos a nuestras cosas, dedicarnos a amontonar riqueza, dedicarnos a lo que nos llena la carne, pero que vacía el espíritu. Y hemos abandonado en nuestro corazón la casa del Señor. Porque tú y yo podemos estar aquí sentados cada fin de semana y podemos hacerlo durante años y nuestro corazón no estar entregado a Dios. Porque cuando una vida está entregada al Señor, da frutos de esa entrega. Es evidente en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que da, en todo lo que ofrece. Es evidente, es evidente. Hermanos, quizás alguno ha pensado que el hecho de que los ojos humanos no vean lo que hay en el corazón, al Señor se le pasa por alto. Y si el Señor nos está diciendo en este año un paso más, el Señor te está diciendo un paso más en tu compromiso conmigo y con mi obra, con mi casa. Si has huido, te has escondido en tus quehaceres, te has refugiado en tu trabajo y en tu máquina de ganar dinero, te has refugiado en tus historias y en tu familia, en tus amigos, en tus cosas que te gustan de verdad, y has olvidado en tu corazón que tu compromiso prioritario en esta vida no es con las cosas de aquí abajo, sino con el Señor y con su obra, el Señor en esta noche te da una nueva oportunidad. La oportunidad de que vuelvas a Él. Y no de que vengas al culto, porque si quizás no te has movido de la silla que ocupas cada domingo, sino de que vuelvas a Él en tu corazón. Y que digas: sí, Señor, tienes razón, tienes razón. No hago más que pensar en mis cosas, no hago más que preocuparme por mi futuro, no hago más que tener siempre la casa bien bonita y cada vez más cosas dentro de la casa, y me olvido de ti y me olvido de tu casa, me olvido de tu obra, me olvido de las necesidades que hay dentro de la casa y las necesidades que hay fuera de la casa, porque estoy tan ocupado echando la culpa a los demás de los problemas que yo mismo me he buscado y que ahora tengo que solucionarlos, que no tengo tiempo para ti ni para tu casa.
Este pasaje que estamos leyendo, hermanos, hermanas, nos habla de compromiso y nos habla del corazón del ser humano, que es el mismo hace 3000 años de lo que es ahora. Pero algo que a mí me llena de esperanza, ¿sabéis lo que es? Que así como nuestro corazón es el mismo, y menos mal que tenemos al Espíritu Santo, el Señor sigue siendo el mismo. Y Dios no ha cambiado. El Señor no ha cambiado. El Señor es un Dios de oportunidades. El Señor es un Dios que renueva su misericordia cada día. El Señor es un Dios que cada día nos da la nueva oportunidad de decir, mira, ayer fallaste con tu compromiso, pero hoy vamos a volver a intentarlo. Amén. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer para ir concluyendo? Bueno, pues Apocalipsis 3:20 nos da una clave y nos da un versículo que todos conocemos. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fijaros qué curioso. El dueño de los cielos y de la tierra, el dueño del pacto, el dueño del pasado, del presente y del futuro, el dueño de las generaciones, el dueño de la creación, el dueño de las estrellas, el dueño de las galaxias y constelaciones, el dueño de todo lo creado y por crear, no entra en tu vida como tú muchas veces entras en este lugar. Llama a la puerta. Y dice que el que oye su voz, y Dios hoy está llamando a la puerta de tu corazón. La pregunta es, ¿estás oyendo la voz de Dios? El que oye su voz y le abre, Él entra, cena con Él y nosotros con el Padre. ¿Sabéis lo que yo veo en la Biblia? A un Dios que siendo el dueño de todo, es un Dios que no se contradice a sí mismo y nos ha dado libertad para elegir todo el tiempo, escoger. ¿Oigo a Dios o no le oigo? ¿Le abro la puerta o no se la abro? ¿Me comprometo y cumplo o me comprometo y soy negligente? El Señor no fuerza a nadie y Dios nunca te va a forzar a ti, mi amado hermano. Él llama a la puerta de tu corazón y espera hasta que le abras. Ahora bien, una vez que está dentro, el Señor nos lo ofrece todo. ¿Recordáis cuando Pedro, después de que Jesús enseña acerca de qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿verdad? Y dice, más fácil meter un camello por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces Pedro, claro, imaginándose a un camello intentando meter la cabeza en la cabeza de la aguja, dice, Señor, entonces ¿quién será salvo? ¿Y nosotros? ¿Nosotros que lo hemos dejado todo? Hemos dejado nuestras casas, nuestros trabajos, hemos dejado nuestra familia, la comodidad, la seguridad, lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y nosotros qué? Qué maravilloso que Jesús, hablando con ellos, les dice, de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Es una promesa de Jesús para aquellos que son valientes. Dicen, Señor, yo me comprometo contigo al 100% y voy a hacer lo que tú me pidas, lo que tú me exijas, lo que tú me digas. Porque yo sé que si yo te doy todo, tú me darás muchísimo más. Así que cuando el Señor entra, después de que le abrimos nuestro corazón, Él nos lo ofrece todo, pero a la vez, hermanos y hermanas, nos lo demanda y nos lo pide todo. Él demanda un compromiso total y absoluto con Él y con su casa, con su obra. El Señor quiere que todos trabajemos, no quiere que ninguno se quede sin hacer la parte de su obra. Si leéis la historia de Nehemías es muy interesante, porque en el libro vemos cómo cada familia reconstruyó la parte de la muralla que estaba más cerca de su casa. No hizo un equipo de empresarios, un equipo de profesionales. Dice, no. ¿Quién mejor va a construir la muralla que aquel que sabe que la muralla tiene que ser fuerte, firme, grande y muy alta? Porque está cerca de su casa. Entonces cada familia reconstruyó la parte que estaba más cerca de su hogar. Y dice que en 52 días, a pesar de la oposición de los enemigos de Israel, la muralla fue construida, fue levantada, fue reedificada, las puertas fueron puestas, los portillos fueron colocados en su lugar y los enemigos, dice que se sintieron humillados. Porque todos sin excepción, cumplieron con su compromiso
con el Señor. Todos, ni uno solo se quedó, porque Dios, amado hermano, amada hermana, cuenta contigo. Dios cuenta contigo. El Señor cuenta contigo. Aunque no lo creas o no te apetezca, el Señor cuenta contigo. Y el Señor quiere que todos juntos reparemos las grietas de la casa, es decir, que todos juntos suplamos para las necesidades de las personas, que todos juntos suplamos para este mundo hambriento y este mundo sediento de justicia y de amor y de esperanza, que todos juntos seamos parte de la obra de Dios en la tierra. Jesús está haciendo su parte, el Espíritu Santo está haciendo su parte, tú y yo estamos haciendo nuestra parte, tú y yo estamos siendo fieles con el compromiso adquirido el día en que recibimos el perdón de nuestros pecados y le dijimos: Señor, entra en mi corazón, sé mi Rey, sé mi Salvador, sé mi Señor. Estamos siendo fieles. Si no lo hemos sido hasta ahora, el Espíritu Santo nos recuerda en esta noche: no te preocupes, hijo, hija, aunque tú seas infiel, yo no puedo dejar de ser fiel porque no me puedo contradecir a mí mismo. Así que te doy una nueva oportunidad para que te levantes. Levántate y ponte a reedificar. Levántate y ponte a servir. Levántate y di: Señor, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que traigo en mis manos. Úsalo porque es tuyo. Y Dios lo va a recibir. El Señor lo va a recibir. Y cuando hablamos de reconstruir la casa, cuando hablamos de sellar las grietas, de reparar los portillos, ¿de qué estamos hablando? De la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios en esta dispensación? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es el templo de Dios? La iglesia. Nosotros somos el templo. Nosotros somos la casa. Somos el templo de Dios viviente. Hasta tal punto Dios es celoso de su templo en esta dispensación que el apóstol Pablo dice: y aquel que destruyere el templo de Dios, refiriéndose a la iglesia, al cuerpo, Dios lo destruirá a él. Así que tú y yo, estando dentro, tenemos la obligación de comprometernos y de asumir las consecuencias de ese compromiso. Y nunca encontrarnos destruyendo en lugar de edificando. Así pues, ¿qué es lo que requiere? Y ya concluyo. En primer lugar, manos esforzadas y con ganas de trabajar. Un día, este año pasado, cuando estábamos preparando las cajitas de Navidad, ¿os acordáis que tuvimos aquí un buen tinglao de cajas y de miles de cajas? Y llegó un hermano, un pastor de otra ciudad, de otra iglesia, y vio todo lo que teníamos aquí montado y la cantidad de hermanos y hermanas que estabais aquí trabajando y para aquí y para allá, y se quedó asombrado. Y entonces me dice: wow, Serafín, qué local, qué bonito, cómo lo tenéis todo preparado, cómo tal, las cajas caben, está todo claro. Y yo: hermano, te puedo decir una cosa, estás mirando mal. Porque el mayor tesoro que tiene la iglesia no son los locales ni los recursos. El mayor tesoro que tiene la iglesia son las personas. Porque es lo que Dios usa para edificar su iglesia. El mayor tesoro son las personas. La cuestión es: si nosotros somos su mayor tesoro, para nosotros, ¿qué es o quién es nuestro mayor tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque, como dice Jesús, allí donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y el corazón en la Biblia significa o simboliza la vida. Manos esforzadas y con ganas de trabajar. Dice Romanos 8:11, en lo que requiere diligencia no seáis perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. No perezosos, sirviendo al Señor. Manos esforzadas. El Señor cuenta con tus manos para su obra. Es más, Dios te ha dado manos para que sirvas. El Señor te ha dado una vida, un cuerpo, una voluntad. Te ha capacitado con dones para que los pongas a disposición del Señor, que es lo siguiente que Dios demanda. Primero, manos esforzadas y manos dispuestas. Segundo lugar, dones y talentos puestos a disposición de la obra. Porque los dones que Dios te ha dado, puedes hacer dos cosas con ellos. Puedes enterrarlos, como hizo aquel hombre de la historia de los talentos, o puedes invertirlos en el reino para que dé mucho rédito y mucho fruto para la gloria de Dios. Dice en la epístola de Pablo a los Corintios, la primera epístola, también capítulo 12, vamos yendo hacia atrás y luego hacia adelante con este pasaje, hay diversidad de dones, y hay diversidad de ministerios, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos.
¿Cuántos de vosotros os cansáis? Yo me canso. ¿Por qué? Porque madrugo mucho y me acuesto tarde. Y no suelo parar mucho durante el día. Yo a veces animo a algún hermano que dice que los pastores no trabajan. Yo, vente conmigo una semanita, de martes a domingo. Vente de martes a domingo conmigo. Te levantas conmigo, desayunas conmigo, me sigues el ritmo y vamos a ver si llegas al miércoles. Vamos a ver si llegas al miércoles. Yo me canso. Y a veces digo, Señor, voy a quedarme un poquito de lo que me has dado. Voy a guardarme un poquito los dones. Voy a guardarme un poquito de fuerza. Y no estoy diciendo con esto que no haya que descansar. Pero voy a ocuparme de mí mismo y no tanto de los demás. Y sabéis, cuando leo este pasaje, el Señor me recuerda que lo que Dios me ha dado no es para mi provecho, es para vuestro provecho. Así que lo que Dios te ha dado no es para tu provecho, es para provecho del cuerpo. Es para provecho de los demás. Los dones que Dios ha puesto en tu vida no te los puedes callar, porque la historia de los talentos, ¿sabéis cómo termina? Con el hombre que escondió los dones que Dios le había dado en la cárcel, es decir, fuera de la gracia. Con esto no digo que perdamos la salvación, pero digo que tenemos que estar atentos a ver cómo usamos aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Dones y talentos dispuestos para la obra. En tercer lugar, tiempo. Para construir la muralla de Jerusalén necesitaron 52 días. No se hizo en una noche. Se hizo en 52 días, casi 2 meses. Tuvieron que invertir tiempo en reconstruir, tiempo en trabajar, tiempo y dedicación. Fijaros en Efesios capítulo 5, nos habla de esto. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos. El enemigo, el mundo y tu carne van a hacer todo lo posible para que pierdas tu tiempo, para que malgastes tu tiempo, para que mal uses tu tiempo. Y una vez que tú malgastas, malusas o pierdas tu tiempo, estás también malgastando, malusando y perdiendo los dones y capacidades que el Señor te ha dado. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo lo que tú eres, como hemos cantado, todo lo que tengo y lo que soy, ¿cómo sigue? Todo lo que he sido te lo doy. Qué bonito es cantar, ¿eh? Pero cuando lo decimos predicando, ya dices tú, la melodía mola, ¿eh? Por eso yo creo que a veces ni nos enteramos de lo que cantamos. No nos enteramos. Y es bueno saber qué es lo que estamos cantando porque Dios nos está escuchando. Tiempo. El Señor te pregunta, ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás apartando? ¿Estás ofrendando? ¿Estás dedicando tiempo de calidad para la obra de Dios? ¿Estás dedicando algo del tiempo que tus obligaciones laborales o familiares te dejan y que hay que atenderlas, que también eso es la obra de Dios? Pero, ¿estás dedicando tiempo? ¿O solo cuando te apetece, cuando te sobra o cuando no tienes nada que hacer? Hermanos, hermanas, es tiempo de levantarse y edificar. ¿Amén? Y por último, y lo he dejado no porque sea más importante ni menos, simplemente porque venía en la lista así. Fe y bienes. Fe y bienes. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Malaquías 3:10, y aquí viene la fe. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros mi bendición hasta que sobreabunde. ¿Os habéis fijado que estos dos mandamientos de Dios que siguen vigentes vienen acompañados de una promesa? Vienen acompañados de una promesa. Por eso dije al principio, este texto nos habla de compromiso, y si escuchando dinero tantas veces te pones nervioso o nerviosa, es que hay un problema en tu corazón. Pero te voy a dejar ya concluyendo, es lo último que me queda, una
Advertencia a modo de consejo de amigo y de hermano. En el momento en que empieces a faltar a tu compromiso espiritual con el Señor, dejarás automáticamente de estar comprometido y comprometida con tu tiempo para Dios, con tus dones para Dios, con tus manos y tu esfuerzo para Dios y con el dinero que no es tuyo, pero que tienes que entregarle al Señor. Y llevo suficientes años en la vida cristiana para ver que todos aquellos hombres y mujeres que no ofrecen, que no le dan a Dios con sus bienes lo que a Dios le pertenece, terminan secándose, dejan de servir y acaban muriéndose y algunos incluso apartándose. Y en esta congregación tenéis algunos casos que muchos conocéis. Gente que se convirtió hace muchos años, sirvió mucho al Señor, pero un día empezaron a ser escasos, empezaron a ser rácanos con el Señor, empezaron a negarle lo que a Dios le pertenece. Y eso afectó a su vida espiritual hasta tal punto que se enredaron en los negocios de la vida y se alejaron de la iglesia. Porque todo está unido, todo está unido. Todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque suyo es el cielo, suya es la tierra. Suyo es el oro, suya es la plata. Suya es la salvación, suya es la justicia. ¿Quién eres tú para negarle a Dios lo que a Dios le pertenece? Y luego decir, Señor, yo te amo. Hermano, hermana, tus manos le pertenecen a Dios. ¿Amén? Los dones le pertenecen a Dios. ¿Amén? Tu tiempo le pertenece a Dios. ¿Amén? Tu dinero no es tuyo, le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor. Y aquí Dios no te está diciendo, dame y yo te daré. Dice, no, yo te bendeciré porque Dios es un Dios que bendice. Pero está diciendo que si tú eres fiel con la parte que el Señor te pide, Dios no te dará lo que necesitas para comer todos los días, te dará sobreabundancia. Y esto no es prosperidad, esto es Biblia. Esto es Biblia, de que Dios es fiel. De que Dios es fiel, de que Dios siempre cumple su parte, de que el Señor siempre hace su parte para con nosotros. Y en esta noche, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, en ambas partes de un pacto, los dos lados tienen que cumplir con la suya. Ambos tenemos que cumplir con nuestra parte. Y el Señor quiere que tú y yo hoy cumplamos con nuestra parte para que nuestra vida espiritual florezca, para que nuestra vida espiritual sea maravillosa, para que seamos plantas que den fruto abundante para Dios. Así que la pregunta que el Señor te hace para terminar ya, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro, mi amado hermano? ¿Dónde está? ¿Está aquí abajo en la tierra o está en el cielo? ¿Dónde está? El Señor quiere que aspiremos a una vida digna y que disfrutemos del esfuerzo y del fruto de nuestro trabajo. Dios no es un Dios rácano ni miserable, todo lo contrario, es un Dios exuberante. Y es un Dios que se ocupa de nuestro bienestar, pero Él quiere que nuestro corazón esté siempre en el cielo. Y que recordemos en esta noche, mis amados, que desde el día en que conocimos a Jesús, adquirimos un compromiso que no es sino un pacto de amor. Un compromiso de amor con Él, con su casa, con su obra aquí en la tierra. Así que cuando Jesús te llame a la puerta de tu corazón, lo está haciendo en esta noche, yo lo sé, y te pregunte, hijo, hija, ¿qué me vas a dar? ¿Las migajas o me vas a ofrecer lo que un día me dijiste que me pertenecía? ¿Me vas a dar solamente un cachito de tu corazón o me lo vas a entregar todo? ¿Me vas a dar disponibilidad total para que yo use tu vida para la extensión de mi reino? ¿O me vas a poner la agenda por delante y me vas a decir, mira, aquí no puedo? Y aquí ya veremos. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer al Señor? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer al Señor? El texto que hemos leído nos habla de compromiso. Y Dios ha cumplido con su parte en tu vida. Yo, este año, me he comprometido a incluso seguir dando pasos más en mi compromiso con el Señor. Y como os dije hace una semana, me está costando caro, porque hay que morir a uno mismo. Tenemos que morir a nosotros mismos. Pero, hermanas, hermanos, después de 30 años en el Evangelio, ¿sabéis lo que estoy descubriendo? De lo que nos hablaba Maximiliano. Un gozo maravilloso. Estoy descubriendo un gozo en mi vida. Estoy descubriendo un gozo, una serenidad, una paz, una tranquilidad. No sé cómo describirlo. Solo aquello que se experimenta
cuando decimos, Señor, que todo es tuyo. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Glorifícate, Señor. Haz lo que tú quieras. Y mátame 1001 veces hasta que en mí solo quede Cristo y nada más que Cristo. Pero todo es tuyo. Todo, absolutamente todo es tuyo. No dejes que el devorador asole tu vida. No dejes que el amor al dinero, las riquezas y al bienestar en esta tierra te impidan servir a Dios con fidelidad y con amor. Hermanos, esto no es profecía porque ni soy profeta ni hijo de profeta, pero muchos en esta congregación viven en constante escasez porque no le dan a Dios lo que a Dios le pertenece. El Señor ha cerrado el grifo sobre sus vidas, y hablo de economía ahora, porque no le dan a Dios desde hace mucho tiempo lo que a Dios le pertenece. Y yo te animo, te exhorto en el amor de Dios a que le entregues todo, absolutamente todo al Señor y que dejes luego al Señor sorprender tu vida. Pero sobre todo, dale tu corazón. Dale tu corazón. Y dile, Señor, yo hoy renuevo mi pacto contigo. Yo renuevo mi pacto contigo y te pido, ayúdame a cumplir con la parte que me corresponde. Amén. Y recordamos esto. Como dijo Maximiliano, como veis estuve atento a las predicaciones, no estaba ahí durmiendo. El Señor que comenzó la obra, la completará hasta el final. Amén. Así que contigo o sin ti, conmigo o sin mí, Dios va a completar su obra. Yo quiero que sea conmigo. ¿Tú quieres que sea contigo? Pues vamos a orar. Vamos a orar. Ponemos de pie, por favor.